Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos ahora este ratito en este webinar. Desearles a todos que sea de muy provecho y muy práctico para su trabajo. Y lo primero, por supuesto, es agradecerles el tiempo y la atención que nos dedican a este webinar. En esta ocasión, Manuel de Mircí López es el gerente de Fibratec y nos va a hablar de un tema que llevan 14 años promoviendo con mucho éxito. Se trata de eliminar la necesidad de la colocación de mallazos en la construcción de pavimentos de hormigón en todo tipo de aplicaciones, ya sea industrial o residencial, gracias a fibras de vidrio AR y macrofibras sintéticas Barchip, que no dejan ninguna punta saliente en la superficie. Lo han hecho ya con éxito en más de 7 millones de metros cuadrados en España y cada vez exportan a más países. Manuel también nos hablará de algo más novedoso, que es eliminar también la necesidad de realizar cortes de retracción en estos mismos pavimentos gracias a un aditivo en polvo llamado Fibratec CR. Antes de comenzar unos breves apuntes, se pueden plantear preguntas. Tienen ustedes una pestaña en el panel abajo a la derecha. No obstante, las preguntas o todas las que tengamos tiempo las responderemos al final para no interrumpir el curso de la presentación. Recordarles también que este webinar estará disponible en diferido una vez finalizado durante aproximadamente unas 48 horas. Y simplemente tienen que utilizar el mismo link que utilizan para verlo ahora en directo. O sea que es muy sencillo. Así es que, Manuel, cuando quieras podemos comenzar. Muchas gracias por la introducción. Yo también voy a aprovechar para rápidamente introducir a mi compañera Julieta Lori, que está también ahora mismo en el escenario. Ella, después de la presentación de las fibras y demás, como es arquitecta, sabe bastante más que yo de aplicación. Por lo tanto, en la sección de preguntas, que como nos ha dicho nuestro presentador, se pueden plantear preguntas, escribirlas en el chat y al final de nuestra ponencia, que durará aproximadamente 1 hora, Julieta responderá a las preguntas en la medida de lo posible para que todos ustedes puedan acabar esta presentación con todas las dudas resueltas. Y si alguna cosa queda sin resolver, se puede también hacer por email. Así que, Julieta, yo de momento te libero y continúo con la presentación. Vale, perfecto. Nos vemos al final. De acuerdo, Julieta, hasta ahora. Gracias por venir, gracias por su tiempo. Hoy vamos a hablar, voy a compartir mi pantalla y me voy a quitar también yo el vídeo para no distraer. Ahí está, entonces comparto la pantalla. Esto es, yo creo que ahora la pantalla se ve perfectamente. Vamos a hablar hoy de cómo hacemos para sustituir todas las mallas electrosoldadas en las soleras de hormigón o en losas de hormigón o en pavimentos de hormigón. Hoy tenemos bastantes compañeros desde Argentina viendo nuestra presentación. Por lo tanto, una pequeña matización. A las mallas electrosoldadas en España las llamamos mallazos, para que se habitúen a lo que vamos a estar contando hoy, y a las soleras de hormigón, que ustedes llaman pavimentos o pisos de hormigón, pues nosotros las llamamos soleras y así para entendernos mejor. Bien, pues cuando vamos a hacer una solera de hormigón, normalmente lo típico que se suele colocar es una malla electrosoldada o un mallazo en el tercio superior de la solera. Esta malla que se coloca en el tercio superior de la solera, a diferencia de lo que muchos creemos o muchos hemos venido creyendo, no tiene una función de refuerzo. Entonces, he puesto primero estas diapositivas porque antes de empezar a hablar de fibras, habría que entender bien para qué sirve cada una de las mallas que colocamos en las soleras de hormigón. Entonces, cuando colocamos una malla en el tercio superior de la solera, esta malla, como se puede ver en este dibujo, no está ahí para reforzar, porque de hecho, cuando tenemos una sobrecarga encima del pavimento, la rotura se va a producir en la parte inferior.
Por lo tanto, esta malla aquí, como se puede observar perfectamente, no influye en absoluto en el refuerzo ni en la sujeción de esta fisura que se producirá abajo y que luego seguirá creciendo hacia arriba. ¿Cuál sí es una malla de refuerzo? La que se coloca en la parte inferior, a 2, 3, 4 centímetros, 5 centímetros de la base, pero no la que se coloca a 5, 6, 7 centímetros de la parte superior. Entonces, ¿y para qué sirve esta malla? Y esa sería la cuestión. Esta malla sirve básicamente cuando nosotros echamos hormigón y se inician las reacciones químicas del curado del hormigón. Esto aumenta la masa de la solera, del hormigón. Este aumento de temperatura provoca una cantidad de evaporación de agua muy importante, de forma que deja millones de microporos en el hormigón. Estos microporos que se producen en el hormigón lo que van a hacer es generar micromovimientos de asentamiento dentro del hormigón. Si nosotros dejáramos el hormigón que se moviera libremente con esos microasentamientos, que evidentemente no se ven a simple vista, sino que al cabo de las horas o días se manifiestan en forma de fisuras visibles en la superficie, si las dejamos que se muevan con toda la libertad, evidentemente. Pero si colocamos una malla en la parte superior, a 5, 6 centímetros de la superficie, este hormigón se inmoviliza. Al inmovilizar este hormigón, aseguramos que esos desplazamientos, esos microdesplazamientos, no acaben acumulándose de tal forma que se conviertan en fisuras visibles en la superficie. Entonces, claro, al colocar una malla, lo que estamos haciendo en realidad es sacrificar la estética, mejor dicho, sacrificar la calidad de la solera por la estética superficial. Porque al colocar esta malla y al inmovilizar el hormigón, aseguramos que esas microburbujas, millones, cientos de millones de microburbujas, microfisuras, continúen permaneciendo en la solera. Y eso será la debilidad de la solera en el futuro. Entonces, esta es la función que cumple una malla colocada en la zona superior. Ahora bien, ¿esto significa que la malla no es necesaria? En absoluto. Es necesaria o la malla, tradicionalmente, como hemos venido diciendo hasta ahora, que se ha venido colocando y que no tiene realmente ninguna función más allá de la estética, o en su lugar otra cosa. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo sabemos si en una solera necesitamos poner una malla en la parte inferior para reforzar o no? Porque cuando tenemos un hormigón con un espesor superior, digamos, o suficiente, realmente no necesitamos reforzar el hormigón. Pero ¿esto cómo lo sabemos? Normalmente se ha venido haciendo muchas veces, y hoy en día se suele hacer todavía, un copia-pega de otros proyectos, o la típica respuesta, siempre lo hemos hecho con 15 centímetros, y este tipo de respuestas suelen ser muy habituales. Pero hay una manera científica de calcular esto. Y bueno, tenemos una buena noticia, y es que el cálculo de tensiones Westergaard, que es con lo que determinamos si una solera necesita o no necesita un refuerzo, este cálculo lo hemos simplificado y lo hemos convertido en un cálculo online que después compartiremos donde lo pueden ustedes ver y hacer, de tal manera que en 15 segundos ustedes van a poder, sin ningún tipo de coste ni compromiso, poder utilizar nuestro cálculo online para poder saber si una solera de hormigón con un espesor determinado es suficiente o no para soportar las cargas que vamos a poner en ella. Aunque parezcan fórmulas complicadas, en nuestro cálculo online al final vamos a ver que esto es bastante sencillo. Lo que vamos a ver es lo siguiente. Si yo tengo una solera de hormigón que construir y hay unas cargas determinadas, una compactación en el terreno determinada, que en el cálculo online se ha tenido en cuenta un factor K de 5, y nosotros ejercemos esta carga con un espesor determinado, esto va a generar una tensión en nuestro hormigón. Si esta tensión que vamos a generar en el hormigón no supera la tensión admisible por ese tipo de hormigón, es decir, que la tensión es pequeña comparado con lo que el hormigón puede soportar,
lo que vamos a poner normalmente hubiese sido una malla electrosoldada cuya función acabamos de describir, pero en su lugar mejor vamos a poner 2 kilos de microfibra de vidrio AR, álcali resistente. Estas microfibras de vidrio lo que hacen se trata de 2 kilos de microfibra de vidrio con 400 millones de pelitos que cosen literalmente todas las microburbujas que hay en el hormigón, de tal manera que reparten todas esas tensiones de la retracción y hacen que esos movimientos del hormigón, esos micromovimientos del hormigón, no se lleven a cabo, no existan esos micromovimientos. Por lo tanto, si nosotros ya no tenemos micromovimientos, ya no necesitamos un elemento para inmovilizar el hormigón, que como hemos visto hace unos minutos, además es dañino para nuestra obra. Entonces, colocaríamos aquí microfibras, que son típicamente las fibras que denominamos micro, son todas aquellas que llegan a una longitud de hasta 20 milímetros. Hay otras formas de definirlo por su diámetro, etcétera, etcétera, pero la forma más extendida y común es por su longitud. Hasta 20 milímetros son microfibras. Sin embargo, bueno, ahora vamos a ver en qué caso hay que poner macrofibras. Hay otro motivo más para colocar microfibras que son mucho mejor para el hormigón. Y es que cuando colocamos una malla electrosoldada, un mallazo, este mallazo debería de respetar, no debería de haber malla o mallazo debajo de los cortes de retracción que se suelen hacer cada 3, 4, 5, 6 metros en forma de cuadrados, a ser posible, porque cuando nosotros hacemos un corte antes de las primeras 24 horas en un hormigón para inducir una fisura por debajo, lo que sucede es que si tenemos nosotros una malla abajo, lo que va a hacer es impedir que esta fisura que nosotros estamos induciendo se pueda producir. Y es que nosotros necesitamos que el hormigón se rompa por abajo. Por lo tanto, esta malla en muchas ocasiones la tenemos que cortar. Y lógicamente estamos hablando de una dificultad adicional cuando colocamos mallazos, porque o tenemos que poner trozos de malla pequeños, más pequeños de lo que va a ser la cuadrícula del paño que vamos a cortar, o si ponemos un mallazo seguido, lo tenemos que cortar para facilitar que esta fisura por abajo se pueda inducir. Por lo tanto, estamos hablando de otro motivo adicional para no utilizar mallazo y en su lugar utilizar microfibras de vidrio AR. Bien, ahora vamos a ver el otro caso. Si nosotros hacemos este cálculo Westergaard para una solera determinada, con un espesor determinado, con unas cargas determinadas, con una compactación determinada, y llevamos este cálculo Westergaard a cabo y vemos que las tensiones que se van a producir en esa solera superan el límite que el hormigón es capaz de aguantar, eso significa que ese hormigón va a fisurar, va a romperse por el lado inferior. Esto significa que aquí, en esta solera, no nos basta con ese espesor de hormigón con respecto a las cargas que tenemos. Si las cargas son muy pequeñas, evidentemente hacemos el cálculo Westergaard y veremos que no hay ningún problema, pero si las cargas son muy grandes y el espesor es relativamente pequeño, entonces el cálculo Westergaard nos va a decir que abajo se va a producir una rotura. Por lo tanto, en esa ocasión es cuando ponemos un doble mallazo, una doble malla. En su lugar vamos a proponer la colocación de macrofibras, que pueden ser sintéticas, de acero o de vidrio. Vamos a ver en cada caso cuáles son las ventajas y desventajas de unas y otras para compararlas entre sí. Por lo tanto, con esto llegamos al concepto de la macrofibra, las fibras largas, mayores de 21 milímetros. ¿Cuál es la diferencia entre esta fibra, la fibra larga y la fibra corta? ¿Compiten entre sí? ¿Son enemigos? ¿Son amigos? Pues sencillamente la respuesta es nunca son competitivos uno contra el otro. Estamos hablando de dos tipos de fibra que cumplen dos funciones completamente diferentes, por lo tanto son complementarias. En alguna ocasión utilizamos una, en otra ocasión utilizamos la otra y habrá ocasiones donde podremos utilizar las dos, haciendo un efecto como una doble malla tradicional. La fibra corta siempre trabaja para prevenir la fisuración y lo que hace es mejorar
sustancialmente la calidad del hormigón. Ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo lo hace. Las macrofibras, las fibras largas, al tratarse de fibras que son muy escasas, estamos hablando de que en 2 kilos de microfibra hay 400 millones de fibras y en 2 kilos, por ejemplo, de macrofibra hay decenas de miles o como mucho cientos de miles si son plásticos. Por lo tanto, entre cientos de millones y cientos de miles hay una diferencia importante y es que el número de fibras para poder coser el número de microfisuras, en el caso de la macrofibra, escasea muchísimo. Por lo tanto, el hormigón, si nosotros hacemos una prueba a flexión para romper un hormigón reforzado con macrofibras, veremos que el hormigón rompe donde rompería aunque no tuviera nada. No sucede lo mismo cuando colocamos microfibra. La microfibra aumenta la resistencia a primera rotura del hormigón a flexión. Es decir, a primera rotura la macrofibra no hace absolutamente nada. Sin embargo, la microfibra, cuando una vez se produce una rotura debido a una sobrecarga, porque imaginemos por un momento que nos hemos equivocado en el cálculo de Westergaard y vamos a tener una carga muy superior a la que nosotros creíamos. Por lo tanto, se produce una rotura en la parte inferior. Si aquí solo hemos utilizado microfibra, esta fisura va a seguir creciendo hasta llegar a la superficie. La microfibra no va a ser capaz de paralizar esta fisura. Sin embargo, aquí es donde entran en juego las macrofibras. Las macrofibras no hacen nada antes de la rotura, siempre trabajan a post-rotura y entran en acción cuando sienten la tensión de la rotura de la fisura que se empieza a abrir una vez que ya se haya producido la fisura. Es decir que hasta que no haya una rotura, duermen. Entonces, cuando alguien piensa en decir, mira, vamos a curarnos en salud y yo voy a poner macrofibra en todas las soleras que haga, estaría cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque si yo construyo una solera de hormigón con 15 centímetros de espesor para un estacionamiento de vehículos del tipo turismo, este hormigón, por su propio espesor y la compactación del terreno, me lo voy a inventar a grosso modo. Imaginemos por un momento que puede aguantar una carga puntual, digamos, de 2.500 kilos en cada neumático. Un vehículo de 10 toneladas en un aparcamiento de coches normales, o incluso podríamos hablar de un camión de basura, no llega a 10 toneladas de carga. De hecho, un camión de basura tiene neumáticos más grandes, por lo tanto, no son 2.500, a lo mejor son 3.000 kilos lo que soporta en cada neumático. Por lo tanto, ya estamos hablando de 12.000 kilos o más de una carga de un peso total que puede pesar un camión que entrara en esta solera. Por lo tanto, como esa solera nunca va a llegar a romperse, si yo le he puesto macrofibra, ya sea de acero o polimérica o cualquier otra, pensando en una posible rotura, por si acaso, como esta rotura no se va a producir, ¿qué pasa? Tengo esta fibra que jamás en la vida, nunca, en esa solera que pueda durar 20, 25 años allí, nunca va a aportar ningún beneficio. Literalmente habré enterrado mi dinero en esa solera de hormigón. Sin embargo, con ese dinero podría haber colocado microfibra de vidrio, lo cual me ayudaría a aumentar la resistencia a una posible futura rotura del hormigón, mucho más habiendo colocado 2 kilos de microfibra de vidrio. Y además, esta microfibra de vidrio traería otros beneficios que vamos a ver a continuación, pero que lamentablemente por haber colocado macrofibra nunca voy a disfrutar de estos beneficios. Por eso hay que saber muy bien qué fibra colocar y para ello siempre hacer un cálculo Westergaard antes de decidir utilizar una fibra u otra. Una manera muy gráfica y fácil de ver la diferencia de una fibra larga y una fibra corta es compararlo con un material, con una fibra larga y corta del mismo material, hechos con el mismo material. En este caso de vidrio. Nosotros siempre nos preguntan, y vosotros siendo expertos en fibras de vidrio, ¿por qué no ofrecéis fibras macro de vidrio o estructurales, también como lo llaman algunas personas, porque son las que se utilizan más bien para un refuerzo del tipo estructural? Está mal dicho fibra estructural llamarlo así sin más, porque depende de la dosificación de la que vamos a utilizar. De esto hablaremos en un ratito.
Entonces, si yo coloco en un hormigón tipo HA25, es decir, de 25 megapascales a compresión, 2 kilos de microfibra de 13 milímetros de nuestra marca W12AM de Fibratec, yo puedo elevar la resistencia a primera rotura a flexión de este hormigón hasta 4,3 megapascales. Cuando, si yo utilizo fibra larga de vidrio de 36 milímetros en este mismo tipo de hormigón, aunque le pusiera 7 kilos o 10 kilos o 15 kilos por metro cúbico, como se pueden ver en estos valores a primera rotura, jamás me podría ni siquiera arrimar al valor que me dan 2 kilos de microfibra de vidrio. ¿Por qué? Insisto, porque en 2 kilos de microfibra de vidrio hay 400 millones de pelitos cosiendo, atravesando 400 millones de microburbujas de aire en ese hormigón, disipando por completo todas las tensiones, absorbiendo las tensiones, inmovilizando el hormigón. Sin embargo, aquí estamos hablando de 20 veces menos cantidad de fibra, debido a que cada fibra de 36 milímetros, además de ser el triple prácticamente de largo, también es bastante más grueso en diámetro. Por lo tanto, pesa unos 20 veces más cada fibra. Por lo tanto, si divido 400 millones entre 20, me da apenas 20 millones. Estamos hablando de 380 millones de fibras de menos. Y 380 millones comparado con 20 millones, pues evidentemente esa falta de fibras se nota en la mejora que puedo obtener en la calidad de ese hormigón al haber utilizado muchas más microfibras que fibras grandes. Estas fibras, sin embargo, van a tener después un efecto de resistencia residual, que es la parte que se utiliza en el refuerzo del tipo estructural. Y eso lo vamos a ver después cuando comparemos las fibras estructurales. ¿Cómo consigue 2 kilos de fibra de vidrio este efecto de mejora? En los ensayos que hemos llevado a cabo en la Universidad de Birmingham, en el Departamento de Ingeniería Civil, hemos podido constatar que gracias a la adición de 2 kilos de microfibra de vidrio AR, hemos podido reducir la carbonatación en un 47%, esto es la penetración de CO2 en el hormigón, que esto es lo que oxida las armaduras metálicas que puede tener dentro. La penetración de aire se reduce en un 87%, la penetración de agua en un 58% y la absorción capilar en un 38%. Todo esto lo que me estás diciendo es que este hormigón ahora es mucho más compacto, mucho más denso, mucho menos poroso. Y este es el motivo por el cual hemos obtenido un hormigón de mucha mejor calidad, sacándole al hormigón su mayor rendimiento que comparado con que no tuviera nada. En resumen, hasta ahora podemos decir que la microfibra de vidrio sustituiría una malla calzada en el tercio superior de las soleras de hormigón, que viene siendo una aplicación en el 95% de las soleras de todo el mundo, y la macrofibra, la fibra larga, vendría a sustituir una malla colocada en el lado inferior de la solera. Si utilizáramos las dos fibras al mismo tiempo, estaríamos haciendo un trabajo similar a una doble malla. Ahora vamos a comparar rápidamente cuáles son las microfibras que existen en el mercado, luego vamos a ver cuáles son las macrofibras que vienen ahí en el mercado y vamos a ver las diferencias entre unas y otras. Las microfibras más conocidas son las fibras de polipropileno de 12 milímetros de longitud que tienen este aspecto algodonoso. Estas fibras son plásticas y porosas. Solo sirven para absorber agua en el hormigón fresco como una esponja para retener ese agua durante un tiempo extra, de tal manera que intentan evitar el secado brusco del hormigón y las fisuras que pueden aparecer debido al secado brusco del hormigón. El problema, que no es un mal trabajo, lo que estaría haciendo, el problema es que al ser fibras con una densidad muy baja, 0,9, comparado con el hormigón 2,45, estas fibras no se reparten de forma homogénea y además se quedan solo en la parte superior. Por lo tanto, hay miles de microfisuras o zonas donde no han podido hacer este trabajo, por lo tanto, en su conjunto no pueden hacer el trabajo esperado de ellas. Además, otra de las muestras de que no pueden reforzar el hormigón a tracción es su muy débil resistencia a rotura por tracción de
80 newton. Además dejan pelos en la superficie, hacen bolas, hacen grumos, absorben agua, lo cual hace que el aplicador añada agua a ese hormigón en el momento que ve que el hormigón se reseca, lo cual va a producir más fisuras posteriormente, porque mientras más agua en el hormigón, más posibilidades de que haya fisuras. Ahora vamos a hablar de las fibras de vidrio. Las fibras de vidrio necesitan cumplir con una norma y es el contenido, la que regula el contenido de circonio, que tiene que ser más de un 16%, porque el hormigón es una estructura alcalina y químicamente destruye a la fibra de vidrio. Por lo tanto, si tiene más de 16%, ya queda inmunizada contra los ataques de las álcalis. De entre las dos fábricas de fibra de vidrio AR que existen en el mundo, aquí viene la primera diferencia. Nuestra fibra fabricada en Japón se fabrica con un contenido de circonio del 17,1%, porque la fábrica japonesa, como filosofía, tiene en mente poder cumplir con todos los tipos de hormigón que hay en el mundo, sin importar el contenido o la cantidad de alcalinidad que tenga este hormigón. Sin embargo, los hormigones y morteros chinos son menos alcalinos. Por lo tanto, su normativa y su producción se limita a un 14,5%. ¿Y por qué no pondrían un 1% de circonio más, un 1,5%, para cumplir con el resto del mundo? Porque el contenido de circonio es lo más costoso que hay en las fibras de vidrio. Representan más del 97% del valor de las fibras. Es un mineral que solo se extrae en 5 lugares en el mundo, siempre en aleaciones con otros metales. Extraerlo es costoso, procesarlo es costoso. Viene siempre en aleación con otros metales, por lo tanto hay que extraerlo, hay que procesarlo, hay que volver a enviarlo a las fábricas donde se van a utilizar con distintas finalidades. Por lo tanto, penalizar el 90-95% de las fibras porque en China no exporta apenas nada comparado con lo que consume en el mercado interior, sería una manera de penalizar sus fibras de forma bestial. Y las fábricas de fibra de vidrio AR no son fábricas en las que podamos producir hoy con un contenido de circonio y mañana con otro. Estamos hablando de gigantescos lagos que tienen una serie de hornos y mezcladores de fibra, etcétera, etcétera, de circonio, y esto es una producción continua y por eso los chinos no ponen más circonio en su interior. Hay bastantes traders chinos que presentan sus fibras con contenidos mayores, te mandan certificados, nosotros nos hemos hecho pasar por posibles compradores y hemos analizado esos certificados y cuando los hemos mandado a la certificadora nos han contestado que son certificados falsos. Si alguien de ustedes está interesado en que le enviamos por correo electrónico alguno de esos certificados y la respuesta de la empresa certificadora, estaríamos muy a gusto de hacerlo sin ningún problema por privado. Estas fibras tienen una resistencia a rotura por tracción de 1.600 newton, 20 veces más que la fibra de polipropileno, como se puede ver, y además bastante más que la fibra de acero, que tiene una resistencia que oscila entre 1.100 y 1.300 newton, dependiendo la pureza del material con la que está fabricado. Otra cosa impresionante de las fibras de vidrio es que su tiempo de mezclado es récord. En la cuba de un camión, entre 5 o 10 minutos máximo. Está perfectamente repartida. Aquí viene ahora la segunda diferencia entre la fibra fabricada en China y la fibra fabricada en Japón. La fibra japonesa tiene un adhesivo que une los filamentos de la fibra entre sí para poder aguantar el machaqueo dentro de la cuba del hormigón con los áridos hasta 25 minutos entre el tiempo de mezclado más el tiempo de transporte en el camión, como para que lleguen a la obra las fibras intactas o todavía aptas para poder funcionar. Las fibras chinas a partir de 2 o 3 minutos quedan totalmente destruidas porque no disponen de este adhesivo que las protege durante el proceso de mezclado. Y por eso la conclusión a la que llegamos es que las microfibras de Fibratec V12AM es la mejor opción que existe ahora mismo en el mercado. Aquí vemos una foto de cómo queda un hormigón, una fibra después que no tiene circonio después de 2 años y aquí abajo una de las fibras de Fibratec que después de 25 años está intacta. La garantizamos hasta 50 años, mucho más de lo que dura de hecho una solera.
Cuando no hay fibras de vidrio micro, este tipo de cosas son muy normales que sucedan. Suelos que descascarillan, sobre todo cuando también tiene exceso de agua debido a que se le ha colocado fibra de polipropileno, que normalmente siempre se coloca fibra de polipropileno y una malla. Las dos cosas a la vez, por si acaso, donde la malla esté mal colocada, tirada en el suelo, a lo mejor si hay fibra algo hace, y viceversa, donde no haya fibra, si la malla está colocada bien, pues a lo mejor entre las dos cosas intentan hacer algo aceptable. Pero esto es lo que sucede cuando no tenemos microfibras de vidrio en este hormigón. La fibra de vidrio, a diferencia de las demás, no deja ningún rastro en la superficie, es ideal para hormigones impresos o pulidos, y la manera de diferenciarlas físicamente es simplemente medirlas. Las fibras que se fabrican en Japón tienen 13 milímetros de longitud. Las fibras que se fabrican en China, sus cortadoras características son de 12 milímetros, de modo que la fibra que tiene la longitud de lo que consideramos muchos de los supersticiosos como el número de la mala suerte, viene a ser la fibra de mayor calidad. Lo digo como un dato para que se nos quede mejor en la memoria. Bien, vamos a ver un vídeo de 3 minutos que explica bastante bien las diferencias y el modo de utilizar de las fibras, y después volvemos a la presentación. Fibratec, fibra de vidrio alcali resistente con el mayor contenido de circonio a nivel mundial, 17,1%. El perfecto sustituto de las mallas electrosoldadas en la construcción de soleras. Con solo 1 kilogramo metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras peatonales, pistas deportivas, patios, aceras, andenes. Con solo 2 a 3 kilogramos metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras industriales, en estacionamientos, en recrecidos sobreforjados en estacionamientos de varias alturas, en gasolineras, en estaciones de recogida de contenedores. Su aplicación es rápida y sencilla. Se añade como último componente en el hormigón fresco a una velocidad de 2 o 3 kilogramos minuto a máximas revoluciones de la cuba del camión o en la planta de hormigón. Tras haber añadido la totalidad de la fibra, se permite 1 o 2 minutos adicionales de mezclado y se procede al vertido del hormigón. Eso es todo. Ejecución 50% más rápido. El mallazo hay que colocarlo previamente, entonces ese tiempo de colocación previo del mallazo te lo estás ahorrando al echar la fibra. Evitamos tener que colocar, calzar y coser mallas electrosoldadas, facilitando la ejecución. La aplicación tradicional del mallazo se suele colocar sobre unos calzos, porque el mallazo siempre debe quedar en la zona de arriba de la solera. Entonces, al colocar los calzos, el problema que tenemos es que la cuba o la hormigonera no puede acceder por encima del mallazo porque lo doblaría, se quedaría en la parte de abajo. Entonces la ventaja que tenemos al utilizar fibras es que nos ahorramos ese inconveniente y así se queda distribuido uniformemente dentro del hormigón, por lo cual pues la resistencia sigue siendo la misma y tiene una mucho mejor facilidad de ejecución. Facilidad de acopio y ahorro de espacio en obra. Evitamos tener que cortar y solapar mallas electrosoldadas en zonas con obstáculos como columnas, registros y recovecos. Cuanto sean parking cubiertos, que tengas pilares, claro, el mallazo tienes que solaparlo, tendrías que ir cortando y solapando mallazo. Evitamos problemas de colocación de mallas en terrenos inclinados o con espesores variables. Fibratec no deja rastro en la superficie. Totalmente apto para acabado en pulido o impreso. Evita la microfisuración y aumenta la resistencia a rotura por flexotracción. Con Fibratec, adiós a las mallas electrosoldadas. Ahorre tiempo y dinero.
vamos a volver a la presentación donde lo habíamos dejado. Lo prometido es deuda. Aquí tenemos un típico ejemplo para utilizar nuestro cálculo online. Se puede entrar en nuestro cálculo online entrando en nuestra página web www.fibratech.eu. Aquí hay una zona donde dice cálculo de solera. Uno primero se tiene que registrar. Por favor, el que quiera registrarse, que deje sus datos reales, no rellenar los huecos con puntos y con signos y demás, porque hay una persona que comprueba que los datos sean reales, porque no queremos que la aplicación la utilice cualquier usuario final, curioso, etcétera, etcétera. Queremos que sean profesionales los que utilizan este cálculo online, que no ocupa ningún espacio en el teléfono. Imaginemos, porque es un cálculo online, imaginemos por un momento que un cliente nos encarga la construcción de una solera de hormigón, nos dice que tiene una explanada tipo E2 con un factor K de 5, un espesor de 25 centímetros, con un hormigón del tipo HA25, que sería un equivalente al C25 internacionalmente, 25 megapascales a compresión, cuya resistencia a flexión estaría en torno a 3,2-3,3 megapascales si no tiene ningún refuerzo, y que aquí va a haber carretillas elevadoras circulando de 4 toneladas con la carga completa. Por lo tanto, si consideramos que en el eje delantero se concentra el 80% de la carga, estaríamos hablando de unos 3.200 kilos en el eje delantero. Por lo tanto, en cada neumático delantero una carga puntual de 1.600 kilos dinámicos, y que esta repetición de la carga entera va a suceder unos 150 veces, va a atravesar el mismo punto con la carga completa al día, y que además va a haber estanterías de 2.500 kilos puntuales en cada pata, apoyados en placas de 11x11. Con todos los factores de seguridad incluidos, ahora vamos a ver cómo se vería en nuestro cálculo online. Tendría este aspecto. Como ven aquí hay una dirección URL, es decir, que estamos conectados aquí online. Aquí en estos 3 botoncitos se puede elegir la opción de añadir a la pantalla de inicio para que figure como un icono en la pantalla de inicio, como si fuera cualquier otra aplicación. Aquí le daríamos a calcula tu dosificación, nos llevaría a esta siguiente pantalla donde elegiríamos carretillas, estanterías, lo cual nos llevaría a esta siguiente pantalla con un desplegable de espesor donde elegiríamos el espesor de 15 centímetros. Y aquí veríamos que en una solera de 15 centímetros con dosificación de 2 kilos, la carga puntual que se puede soportar va a ser de 2.850 kilos. Como el cliente nos solicitaba 2.500 kilos, daríamos por bueno este punto. Y ahora nos centraríamos en la carga dinámica. Como no tenemos 150 repeticiones diarias, que es lo que se nos solicita, nos iríamos a 200 repeticiones y veríamos que con todos los factores de seguridad debido a la repetición de la carga, si fuéramos a 200 repeticiones, la carga admisible para que esto funcione serían 1.860 kilos en cada neumático. Como hemos calculado 1.600, daríamos por bueno. Es decir, con este cálculo online hemos podido ver que si construimos una solera de hormigón de 15 centímetros sobre un terreno compactado de un K de 5, nos basta con colocar 2 kilos de fibra de vidrio. Es decir, no hace falta un refuerzo del tipo estructural, solamente hubiera bastado una malla electrosoldada calzada del tercio superior, que no es para reforzar, sino para inmovilizar el hormigón, pero al colocarle en su lugar 2 kilos de fibra de vidrio, nos quitamos de en medio la utilización de la malla electrosoldada más la fibra de polipropileno, las dos cosas al mismo tiempo. Ejecutamos más rápido, sin mano de obra especializada, aumentamos la resistencia a primera rotura, no tenemos peligros de cortarnos manipulando mallazos, tenemos mucho más facilidad para transportar, nos sale más económico material contra material, es decir, todas las ventajas del mundo por sustituir ese mallazo. Algunas obras realizadas las voy a pasar rápido para que nos dé tiempo para hablar un poco de nuestros otros dos productos. Aquí estamos hablando de soleras industriales con 15 centímetros de espesor,
una nave industrial, esta es en Buenos Aires concretamente, con 2 kilos 15 centímetros, sin mallazos, con 2 kilos de fibra. Esta es en el País Vasco, con 3 kilos y 20 centímetros, había unas cargas un poco superiores. Esto es un estacionamiento de un supermercado aquí en Córdoba, en España, con 2 kilos. Estos son los recrecidos de un estacionamiento de varias alturas, todo lo que es el recrecido. Son los andenes del tren de alta velocidad, donde la fibra, más que resistir ningún tipo de carga, lo que hace es absorber la energía de las vibraciones al paso de los trenes para que el hormigón no sufra. Aquí tenemos una gasolinera, una estación de servicio realizado con solo 2 kilos. Todo lo que son pistas deportivas donde no va a haber vehículos rodando, realmente con 1 kilo se podrían hacer perfectamente. Y luego existe una fibra mucho más fina también de vidrio, la misma fina, pero que tiene los filamentos totalmente sueltos, que sirve, pues, que se reparte de una forma espectacular, como se puede ver en esta figura, nada que ver con la fibra de polipropileno, que no se ve en la superficie y que sirve para sustituir en morteros de revoco, monocapas, que son morteros de color, para los que no son de España, para pinturas, base de microcemento, morteros autonivelantes. Evita la colocación de este tipo de mallas, abarata los costes y acelera también la ejecución. Ahora bien, si nosotros hiciéramos el mismo cálculo Westergaard de tensiones para este otro ejemplo con contenedores en un espesor de 22 centímetros, por ejemplo, ¿qué sucedería? ¿Qué nos diría el cálculo Westergaard? Sinceramente, lo que nos diría es que nuestra solera va a romper. Veríamos que con fibras de vidrio, ni aumentando el espesor, ni aumentando la dosificación, no llegaríamos a ninguna parte. Aquello necesitaría unos espesores tremendos. Y si no podemos aumentar el espesor, ¿qué vamos a hacer? Colocar macrofibra estructural, es decir, lo equivalente a una malla calzada en la parte inferior de la losa de hormigón. Bien, aquí cuando rompemos una probeta que tiene macrofibras, como se pueden ver, las fibras, al ser más largas y más gordas, se ve perfectamente cómo intentan aguantar que esta rotura crezca. Entonces, hay una definición para el refuerzo estructural. No podemos llamar fibra estructural alegremente a cualquier cosa si no lo acompañamos de una información de dosificación. Por lo tanto, ¿cuándo podemos decir que una fibra ha podido reforzar estructuralmente a una solera de hormigón? Cuando cumple 2 condiciones, y son las siguientes. Si yo pongo aquí una fibra determinada y hago un ensayo de viga de tal manera que aquí ejerzo una presión hasta que se produce la primera fisura, yo a esta carga la llamo FL, de límite de rotura, donde se produce la primera fisura, y yo me la anoto, FL. Si yo continúo haciendo la carga y la fisura me abre 0,5 milímetros, yo tomo nota de este valor y lo llamo F1. Si yo continúo ejerciendo esta carga y donde abre 2,5 milímetros, mido todavía la resistencia que son capaces de conseguir las fibras que hay en esa probeta, y esa carga residual la llamo F3. Bien, si se cumplen estas 2 condiciones, es decir, F1 es mayor del 40% de FL y la carga residual, la resistencia residual 3 es de mayor que un 20% que la FL, yo puedo concluir y afirmar que la fibra del tipo X, en una dosificación de tanto, ha conseguido un refuerzo estructural en esta solera. Si no se cumplen estas 2 condiciones, yo no puedo utilizar esa fibra y presumir de que acabo de reforzar estructuralmente a esta losa. Por esto, no se puede poner, por ejemplo, en fibras de acero menos de 20 kilos, porque no estaríamos reforzando estructuralmente esa solera. Hacen falta 20 kilos como mínimo. Por ejemplo, ¿cómo se calcula la dosificación de la macrofibra para un refuerzo estructural? Con un cálculo TR34, un cálculo estructural de refuerzo con fibras. Este cálculo lo hacemos en una ingeniería alemana con la que colaboramos de forma totalmente gratuita para todos los clientes que nos muestran la intención
de adquirir nuestras macrofibras, que las vamos a ver ahora en un minuto. Vamos ya a adentrarnos, diferencias entre unas fibras y otras, macro, de refuerzo estructural, y por qué las macrofibras sintéticas Barchip, que solo las vendemos en España y en Italia. Nuestra oficina de Argentina está ahora mismo tratando en negociación para poder ofrecer algún día, en su lugar ofrece otras fibras que también tienen sus ventajas y sus puntos buenos, pero hoy vamos a centrarnos en Barchip porque este tipo de charlas las estamos enfocando más bien al mercado de aquí nacional de España, y siempre, por supuesto, son bienvenidos todos nuestros oyentes de fuera. Y vamos a ver que la sintética Barchip en España es la mejor opción y vamos a ver el porqué. Antes hablábamos de que no ofrecemos macrofibras de vidrio para refuerzo del tipo estructural. En su lugar ofrecemos macrofibras sintéticas Barchip. ¿Y por qué? Vamos a ver, si tenemos en cuenta que los calculistas siempre toman como referencia el valor de resistencia residual FR3 para sus cálculos estructurales, vamos a ver cuál es el valor residual de 10 kilos de macrofibra de vidrio en el FR3, 1,06 megapascales. Sin embargo, en la macrofibra sintética Barchip, con solo 2,5 kilos obtenemos un valor residual mucho mayor. Por lo tanto, si yo con 2,5 kilos de fibra obtengo mejor resistencia que 10 kilos de fibra, y encima estas dos fibras más o menos tienen un precio similar por kilo, es de cajón ver que tenemos una necesidad de 4 veces menor cantidad de fibra para encima dar un 40% mayor de refuerzo. Si nos fuéramos a una dosificación de 15 kilos con fibra de vidrio, en el FR3 estamos en 1,58. Sin embargo, con solo 3 kilos de macrofibra Barchip, estamos en 1,65. Prácticamente el mismo valor, pero 5 veces menor cantidad de fibra. Y hay otros motivos más que ahora vamos a ver. Las fibras de acero las hemos dejado de trabajar hace tiempo, hace años, porque se oxidan, se expanden y generan micro roturas dentro del hormigón con el tiempo, de tal manera que acaban bailando y cuando bailan ya no están sujetando, ya no están reforzando. Por lo tanto, es una opción que siempre la ha habido porque cuando no había otras fibras, pues bien, estaban ahí, bienvenidas, fueron en su momento, pero hoy desde luego no son ni de lejos la mejor opción para un refuerzo del tipo estructural. En cuanto a costes, no hagan mucho caso a los valores. El mercado es súper cambiante, esta diapositiva ya tiene unos meses, por lo tanto, pero en el orden de magnitud podemos ver que las macrofibras de vidrio, según Anejo 7, como mínimo habría que poner 10 kilos a un coste en torno a este valor. Las fibras de acero, mínimo 20 kilos, más de este valor, ya sé que están ahora más caras. Cualquier macrofibra sintética normal, en torno a 4 kilos, con unos valores que oscilan por estos valores donde vemos aquí, y la macrofibra sintética Barchip fabricada también esta marca japonesa, igual que las fibras de vidrio fabricadas en Japón también, simplemente con 2,5 kilos ya estaríamos cumpliendo la condición del Anejo 7 de la dosificación mínima para poder cumplir las condiciones de lo que se refiere a al Anejo 7 de una definición de un refuerzo estructural con fibras. Otro problema de las macrofibras en general son sus problemas de ejecución. Siempre dejan este tipo de puntas en la superficie si no se hace un buen estudio reológico y si no se hace bien la mezcla, etcétera, etcétera. En el caso de las macrofibras sintéticas, hay gente que se dedica a quemar miles de metros cuadrados para deshacerse de ellas. En el caso de las fibras de vidrio sucede lo mismo, tienen el efecto memoria, por lo tanto, cuando pasa el helicóptero se tumban, se vuelven a levantar. Y la solución es quemarlas y derretirlas. En el caso de las fibras de acero sucede algo peor porque sacan puntas, por lo tanto requieren casi siempre una construcción de una capa de rodadura encima que con el tiempo se van desgastando y vuelven a dejar puntas a la vista y evidentemente no pueden tampoco resolver las fisuraciones como podemos ver en la superficie, se oxidan, dejan manchas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la macrofibra Barchip
aparte de ser la más económica, aparte de, como hemos visto antes, ser una fibra que al no ser de acero no se oxida, además no tiene efecto memoria. Es la única en el mercado que no tiene efecto memoria. Cuando pasa el helicóptero pulidor por encima, la dobla a 90 grados, a 30, a lo que en ese momento la fibra se encuentre y no vuelve a levantar la cabeza. Por lo tanto, la fibra queda totalmente oculta y la superficie pulida es la superficie final. La distribución de las fibras es bastante homogénea, como se puede ver en este dibujo. Cuando una vez que se mezclan, al ser de un tamaño grande, los áridos no permiten que suban a la superficie, como es en el caso de las microfibras, que se escabullen y suben y flotan, pero las macrofibras quedan enganchadas ahí donde en ese momento se hayan quedado mezcladas. Vamos a ver algunas referencias de obras grandes. En este caso ya estamos hablando de otro tipo de aplicación, estas vías del tren elevado de Japón, estas cúpulas en el mar de Tailandia para absorber las olas del mar. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo eran estas cúpulas antes, con 15 centímetros de espesor, reforzados con fibras de acero, chorreando óxido, y con el nuevo cálculo, solo 5 centímetros de espesor, con 3 kilos de bar chip y sin ningún tipo de problema ecológico. Todo lo que sean zonas de muelles, zonas marítimas, etcétera, etcétera, siempre queda mucho mejor con fibras sintéticas de origen plástico para evitar la oxidación. Esta es una obra aquí en España también, donde antes del pulido, el allanado y aquí el pulido simplemente con un helicóptero pulidor y libres de fibras. Aquí otra. Esta es una nave industrial donde se puso micro y macrofibra para simular un doble mallazo con un acabado perfecto. Bien, una cosa muy rápida. ¿Qué tipo de cosas pueden ocasionarnos fisuras? Una mala compactación del terreno. Esto es simple para tomar nota. No tiene nada que ver con fibras, es cultura general. Si no tenemos un plástico debajo de la solera, nos pueden aparecer este tipo de fisuras. Si añadimos más agua de la que viene en la fórmula, en la planta de hormigón, en la puerta, esto es una costumbre que solemos tener muchos conductores del camión, lo que tendremos es un efecto mapa o piel de serpiente o de cocodrilo, que también se llama. Eso es otra de los motivos. El hormigón paseado, si paseamos el hormigón más de 1 hora y media y después lo utilizamos, nunca va a quedar bien. Si vamos a cortar tarde, más de 24 horas, incluso en días calurosos, puede ser que al ir a los 12 o 15 horas ya sea tarde, que el hormigón ya haya empezado a tirar por debajo, nosotros vayamos a cortar, hagamos un corte sin haber ninguna fisura y a los 2 días aparezca una fisura paralela a nuestro corte. ¿Por qué? Porque hemos ido tarde a cortar. Si no hacemos un bien curado, un buen curado son 3-4 semanas debajo de los plásticos. Ya sé que mucha gente no quiere esperar este tiempo, pero eso es lo ideal. Bien, vamos a ver ahora un aditivo compensador de retracción que nos permite agrandar, alargar los cortes de retracción y también nos permite hacer soleras sin juntas de 30, 40, 50 metros con otro tipo de refuerzos y vamos a ver cómo funciona muy rápidamente. Fibratec CR. CR son las iniciales de compensador de retracción. Hay 2 maneras de utilizarla. O con soleras simplemente mezclándolas con microfibra de vidrio para poder permitir paños de cortes hasta 15 por 15 metros, o en aquellas pastillas que se van a hacer cortes mayores de 15 por 15 hasta 50 por 50. Aquí tiene otra función y otra manera de funcionar. Vamos a ver las 2. Vamos a analizar rápidamente de dónde viene la retracción y cómo es la retracción. Tenemos 3 tipos de retracción. La plástica, que sucede en las primeras horas, un 15%, la autógena, que son otro 15%, y la del curado, que puede durar durante meses y años, y representa el 70% de la retracción. A diferencia de todos los demás compensadores de retracción que hay en el mercado, sobre todo los líquidos, nuestro compensador de retracción es el único que funciona a largo plazo, no solo en estas 2 etapas, que es lo que cumple la mayoría de los compensadores disponibles en el mercado. El nuestro cumple toda la etapa, toda la vida del hormigón. Esa es la primera diferencia importante con el resto de los productos similares.
¿Cómo funciona? No voy a entrar en detalles, simplemente el agua se evapora debido al aumento de temperatura en las reacciones químicas del curado del hormigón. Esto empieza a generar una retracción en el hormigón. En ese momento, las partículas de Fibratec CR, al verse activadas con el agua, se expanden y rellenan los huecos de tal manera que compensan la retracción. Si ponemos más de 10 o 12 kilos, lo que conseguimos es una expansión. Si ponemos menos, lo que conseguimos es simplemente una compensación. ¿Cómo lo hace? Pues generando cristales de este tipo, que son igual o más resistentes que los cristales del propio hormigón. Es tan efectivo que si tenemos utilizado este producto, incluso aún cortando en la solera, no vamos a inducir a una fisura, porque está la retracción compensada. Si nos vamos ahora al ejemplo que hemos analizado antes de una solera de 15 centímetros de espesor, vamos a imaginar por un momento que el cliente nos solicita que los cortes sean de 9 por 9 metros. Entonces, en las bolsas de la fibra y en los folletos y en nuestra página web, pueden encontrar esta tabla de dosificación donde van al espesor de la losa, pueden ver la distancia recomendable que deberíamos de cortar sin aditivo, 4 por 4 metros, pero si queremos cortar a 9 por 9, tenemos que avanzar en esta línea, 10 por 10 se pasa, por lo tanto, 7 por 7 se queda corto, nos vamos a 10 por 10, subimos aquí y vemos que tenemos que colocar 1 kilo de microfibra de vidrio, combinarla con 8 kilos de Fibratec CR. Como en el ejemplo que hemos visto antes, ya utilizábamos 2 kilos de fibra de vidrio para sustituir la malla, ya no hace falta colocar este kilo extra, simplemente colocamos estos 8 kilos de Fibratec CR y ya podemos hacer los cortes a 9 por 9 metros en las primeras 24 horas o en cuanto que ya se pueda subir y cortar en ese hormigón. No hay que esperar a las 24 horas, en cuanto que esté suficiente y preparado para cortar. Cuando queremos hacer cortes de más allá de 15 por 15, este producto tiene otras ventajas. Una de esas ventajas, ahora vamos a ver un poco, vamos a imaginarnos por un momento que tenemos esta solera de 90 por 90 metros donde tendríamos que hacer cortes de 5 por 5, estaríamos hablando de 3.060 metros lineales de juntas, pero si lo hacemos 30 por 30 solamente tendremos 360 metros lineales de juntas. Esto significa gran ahorro en el sellado, en el cerrado y en el mantenimiento y, por lo tanto, una solera mucho más durable y mucho más económica a la larga para el usuario, porque no va a tener que parar la actividad debido a las roturas que se van a producir en los cortes debido al paso de las carretillas elevadoras, traspaletas, etcétera, etcétera, al golpeteo de las ruedas. Siempre se ha dicho que las soleras mueren por sus juntas, por lo tanto, mientras menos juntas tengan, mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hacemos pastillas de 30 por 30? Pues que aparecen dos problemas inesperados. Uno es que las juntas se abren demasiado cada 30 metros. Pueden llegar a aperturas de 1,5 o 2 centímetros en pocos meses. Por lo tanto, eso genera un gran problema. Además, se genera otro problema que es el alabeo, el curling. Para resumirlo rápidamente, esto es una solera cuya junta se ha abierto en demasía. Si utilizamos Fibratec CR, 3 años después, esta apertura va a ser un 80% menor. Esta es la primera ventaja de utilizar Fibratec CR en grandes pastillas, más de 15 por 15. La segunda, hemos dicho, el alabeo, el efecto curling. Cuando hacemos pastillas tan grandes, observamos que las juntas se levantan, los bordes de las soleras en las puntas se elevan unos milímetros, generando un efecto de claqueteo. Cuando pasan los camiones o las carretillas elevadoras se oye clac, 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 como si aquella solera se moviera. Y con el tiempo, evidentemente, este material por la fatiga se rompe y vuelve a sentarse en la posición. Normalmente la gente piensa que aquí ha habido un asentamiento del terreno, sin embargo, no es verdad. El terreno está donde está. Lo que pasó es que hubo un alabeo debido a que la pieza era demasiado esbelta y como no tenía compensador de retracción, pues al final se rompió y se acabó asentando donde siempre tenía que estar. El uso de Fibratec CR evita el alabeo.
Y este producto en Argentina lo tenéis disponible. Andrés Curtis lo está comercializando junto también con las fibras de vidrio fabricadas en Japón de marca Fibratec WCAM. También el Fibratec CR reduce el tiempo del curado entre 3 y 7 días. ¿Esto para qué nos viene bien? Porque cuando un cliente quiere utilizar ya la solera la segunda semana, pues cuando la utiliza es como si hubiera estado una semana más curándose. Ha llegado a mayor resistencia. Lo ideal es dejarlo 3-4 semanas, pero bueno, ya sabemos cómo somos los seres humanos impacientes y que lo queremos todo rápidamente. Este producto es compatible con cualquier tipo de refuerzo. Fibras micro, bar chip, mallazos, fibras de acero, barras pretensadas. Algunas referencias de obras con este tipo de producto. La mayoría está en Sudamérica, en América, en Hispanoamérica, porque hay una cultura de hace muchos años de muchos movimientos de material, lo cual requiere, entre el norte y el sur del continente, lo cual requiere almacenes logísticos que no tengan problemas de roturas. Por lo tanto, estas soleras con pocas juntas es algo que se lleva haciendo mucho tiempo ya en estas zonas, lo cual ayuda a tener unas soleras más durables, con menos problemas, con menos mantenimiento, etc. Esto es, por ejemplo, una solera en una bodega de Calatrava, donde hay esto es el edificio, aquí está la puerta de entrada y hay 2 piscinas en los laterales simulando 2 alas gigantes. En el lugar más ancho mide 16 metros, 15-16 metros. Para no cortar esto, porque era un de espesor 10 centímetros y como hay que hacer los cortes cada 25 veces el espesor, tendríamos que cortar cada 2,5 metros. Para no tener que hacerlo y para poder cortar cada 15 y después cada menos, porque a medida que se va hacia los lados del ala, se va estrechando, por lo tanto, pero para evitar tener tantísimos cortes, hemos utilizado aquí la Fibratec CR combinado con bar chip y con microfibra de vidrio con éxito. Otra solera, en este caso en Argentina. Y el día a día, estamos hablando de pequeños trabajos donde uno va a hacer una solera de hormigón de 10x10, 12x12, un patio en una casa hasta 15x15, no tiene que llevar mallas porque lleva la fibra de vidrio, no tiene que llevar cortadora porque lleva Fibratec CR, fabrica la pieza, hace un buen curado de 2 o 3 semanas con plásticos o con aditivo superficial en donde hacemos un buen curado y listo. Y no tenemos realmente necesidad de llevar nada más. Hacemos el curado, nos marchamos y en el tiempo que no hacemos todas esas cosas, hacemos otra segunda obra e ingresamos el doble de dinero. Esto es un poco la filosofía detrás de las cosas que ofrecemos en Fibratec. Estamos en la base también de datos de CIPE para poder facilitar las memorias y la construcción de los planos para la colocación del material en proyectos. Y esto era todo. Nosotros ahora mismo lo que voy a hacer es pasarle la palabra a mi compañera Julieta. Aquí estoy. Sí, para que pueda continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Julieta tiene mucha mayor experiencia que yo en todo este tema de... A ver si puedo quitar la presentación, desactivar la compartición. Vale, perfecto, y así se nos ve a nosotros. Por lo tanto, les dejo con Julieta. Muchísimas gracias por la atención y bueno, estamos a vuestra disposición. Julieta, te dejo la palabra y si las preguntas... Aquí estamos, a ver si hay algunas preguntas. Fenomenal. Gracias, nos vemos, chicos. Gracias, Manuel. A ver, no sé si está la gente de Infoedita, si no las voy a leer yo. A ver, debo abandonar el webinar donde puedo verlo completo. No, perdona. Sí. Julieta, puedes ver las preguntas si sí, las pinchas en hacer...
Si pinchas en app, ves las preguntas. ¿Las ves? Las tengo aquí, ¿no? En preguntas, aquí abajo. Correcto. Vale. Entonces podemos ir respondiéndolas. Ok, vale, perfecto. Carlos Di Pasquale dice, debo abandonar el webinar, ¿dónde puedo verlo completo? Muy bueno, gracias. Lo puedes volver a ver directamente durante 48 horas utilizando el mismo link. Vale, Mauro, está probado en losas premoldeadas de tipo isoblock y viguetas, en cuyo caso, ¿cuál es la proporción aceptable? A ver, ¿está probado en losas premoldeadas de isoblock? No, tenemos varios prefabricadores que utilizan la fibra de vidrio, pero en cuanto a lo que sería proporción y demás, eso es algo que nosotros lo que solemos hacer. Mauro, no sé si la pregunta es desde Argentina o desde España. Pero normalmente con los fabricadores lo que nosotros hacemos es otorgar una muestra de fibras y que hagan pruebas, porque cada fabricador necesita unas prestaciones diferentes o necesita resultados diferentes, entonces ir con una dosificación estándar a alguien que fabrica cosas que al final hay una infinidad de necesidades a la hora de prefabricar, no podemos hacerlo. Entonces, normalmente aquí en España lo que solemos hacer es eso, es dar una muestra al fabricante que quiera probarla para hacer pruebas y que luego él nos diga. Y muchas veces tenemos gente que fabrica, por ejemplo, paneles de cerramiento, no precisamente viguetas o losas premoldeadas, porque son elementos estructurales. En cuanto a la fibra de vidrio, puede ser un agregado a la hora de mejorar la calidad del hormigón, pero no así un refuerzo estructural, por todo lo que explicó Manuel recién. Podría hacerlo alguna macrofibra sintética quizá, pero eso ya lo tendría que ver la ingeniería de cada fabricante de fibra. En temas de estructuras, es eso, se puede utilizar, pero como una mejora al hormigón, no como un refuerzo propiamente dicho. ¿Es válido para forjados en altura? No. Todo lo que estamos hablando son siempre recrecidos sobre forjados o pavimentaciones o soleras o pisos de hormigón o carpetas, en el caso de Argentina, que se van encima del contrapiso o un contrapiso, pero siempre apoyados sobre un soporte estable, nada de losas estructurales, columnas, vigas, elementos estructurales no, se puede poner como una mejora al hormigón, pero nada más. Tenemos, por ejemplo, el CR se utiliza muchísimo para mejorar, por ejemplo, ahora se está haciendo una obra donde la solera, o sea, la losa estructural, perdón, el forjado estructural en altura tiene que quedar de acabado visto, que es algo que no suele pasar normalmente porque luego se le hace un recrecido encima, pero se está haciendo, no sé por qué motivo de proyecto, hay que terminarlo visto, y lo que funciona bastante bien en esos casos es el CR. Pero no, de elementos estructurales no podemos quitar ningún tipo de armadura metálica. Creo que, no sé si hay... Argentina sobre la carpeta de compresión. A ver, Mauro. Sí, la carpeta de compresión es considerado parte de la losa estructural. Cuando nosotros tenemos una capa de compresión o una carpeta de compresión sobre viguetas, sobre losetas y demás, esto era referencia a la pregunta de las losas isoblock o las viguetas. Si quien calcula esta losa de viguetas o losetas, por ejemplo, considera esa armadura como parte del forjado, o sea, como parte de la losa estructural, no se puede reemplazar realmente, porque esa malla que está colocada ahí es considerada parte del paquete estructural de la losa, entonces normalmente no se utiliza. Por código, nosotros no podemos decir libremente que se tiene que cambiar, que se puede cambiar esa malla por fibra, porque es parte del paquete estructural. Pero, por ejemplo, hemos tenido clientes que la han utilizado cuando no dan los niveles. Muchas veces los niveles de puertas, sobre todo en interiores, o cuando se hace una
una capa de compresión en una vivienda o demás, muchas veces por una cuestión de espesor no se puede colocar la malla. Antes que no colocar nada, la fibra funciona muy bien. Pero decirte que se puede sustituir esa armadura siempre por fibra, no, va en contra del código, porque es parte del paquete estructural. No sé si hay más preguntas, creo que no. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, pues Julieta, vamos a ver si nadie hace más preguntas, podemos ir cerrando. Yo antes de terminar me gustaría recordarles a todos los usuarios que el webinar estará disponible en diferido durante aproximadamente unas 48 horas. Simplemente para volver a verlo, utilizan el mismo link que han utilizado para verlo ahora en directo. Parece que ya no tenemos más preguntas, por lo tanto solo nos queda agradecerles a todos ustedes su tiempo y atención, agradecer a Manuel toda la presentación que nos ha hecho y, por supuesto, agradecer también a Julieta el haber respondido a todas las dudas y preguntas. Muchas gracias a todos. Feliz día. Feliz semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta Chao. luego. Chao, chao.